Hay una verdad que usted cree de sí mismo. Usted cree que es esto, lo otro, que es una bella persona, que es una buena persona, que es un buen cristiano. Hay una verdad que usted cree de sí mismo. Ahora, no estoy diciendo que sea mentira o verdad. Hay algo que usted cree de sí mismo. Hay algo que los demás creen de usted, o que usted les vende a los demás. Pero la verdad verdadera es lo que Dios sabe que usted es. Por eso cuando venimos a la palabra y venimos a Cristo, lo primero que hace Dios, la primera verdad que el Señor nos muestra, es la verdad de mi propia realidad, porque me confronta a mí mismo. Ah, no que tú creías que era tal cosa, pues mira que la palabra dice que tú eres tal otra. Queda uno como que, y yo creyendo que yo soy tan bueno y tan noble y tan querido y tan querida. No es que no hay una persona más buena que yo. Esa es la verdad que usted cree de usted mismo. Y los demás que creen, ese tipo es un envidioso, es una envidiosa. Uy, no, esa persona es desagradable. Y usted está creyendo que usted es súper. ¿Y la verdad que conoce Dios de usted? Que usted no es tan bueno como dice, que en usted hay oscuridad, que en usted hay brujería, que en usted hay maldad, que en usted hay envidia, que en usted hay avaricia. Entonces lo primero que hace Dios a través de la Biblia es confrontar nuestra propia verdad. Y hoy Dios va a confrontar nuestra verdad acerca de si somos personas que conocemos de Dios o somos personas que caminamos con Dios. La primera verdad que necesita ser confrontada, ¿cuál es? No la de mi vecino ni la de mi familiar, la mía. ¿Verdad que sí? Porque Dios está interesado en usted. ¿Listo? ¿Cómo saber si de verdad amamos a los hermanos? Pues el texto dice que cuando amamos a Dios. ¿Lo dice o no lo dice el texto? ¿Verdad que sí? ¿Cómo hacer para vivir una vida de obediencia que agrade a Dios y que Dios no nos sea tropiezo? Pues ahí lo dice. Leámoslo otra vez. Que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no nos son gravosos. Y antes dice esto, conocemos que amamos a nuestros hermanos, o sea, a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios. La ecuación de amar a los hermanos y de obedecer sus mandamientos radica ¿en dónde? En nuestro amor a Dios. Ahí radica. Hace 8 días decíamos algo similar, que la mitad de los problemas de la humanidad era porque no amaba a Dios y la otra mitad era porque no amaba a sus semejantes. ¿Y por qué no amaban a sus semejantes? Porque no aman a Dios. De manera que cuando tenemos un problema con la obediencia a Dios y con el amor a nuestros semejantes, a nuestros hermanos, ¿es por qué? Porque tenemos un problema con nuestro amor a Dios. De manera que una cosa es que nosotros conozcamos de Dios y otra que caminemos con Dios. Conocer, ¿será que el mundo conoce de Dios? Sí, algo sabe. El cristiano conoce de Dios un poquitico más que los del mundo, ¿verdad que sí? Pero caminar con Dios significa que usted construye, tiene una comunión y una relación con Dios, y esa relación está basada en el amor. No puedes tú aventurarte como cristiano a ir a obedecer al Señor y a ir a amar a los hermanos si primero no has construido una relación de amor con Dios. El amar y el obedecer te va a ser gravoso, difícil, como dicen los colombianos, una mamera, pesado. No quiero y aparte no puedo, porque no es algo intencional en tus fuerzas. Vivir la vida cristiana no puedes vivir en tus fuerzas. Amar a los hermanos no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Qué difícil es amarnos con todos los defectos que tenemos, los mañosos, los roñosos que somos, ¿no? Es difícil amarnos porque aquí no hay ninguno perfecto. Y entonces, ¿cómo hago para amar a Dios? Si eso resuelve la mitad de los problemas de la humanidad y la otra mitad la resuelve amar a un semejante, ¿cómo hago para amar a Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo hacemos? Primero tenemos que reconocer
que Él nos amó primero. Reconocer que no había ninguna necesidad en que Él te amara, sino que tú y yo éramos reos del infierno. ¿Sí o no? No merecíamos ese amor de Dios. Y Él, sin embargo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, nos amó. Partamos de la base que Dios te ama. Y te amó primero antes de que lo conocieras. Reconoce el amor de Dios en tu vida. Cuando hoy está el amor de Dios sobre tu vida, si no, no estuvieras ahí sentadito escuchando su palabra. Dios te ama con amor eterno y te ama de verdad, no te ama de palabra. Te ama y te mostró que te ama, Nelson, el día que tu embrión en el vientre de tu madre vieron al Señor. El cigote. Ahí entendiste espiritualmente, porque no tenías conciencia, que eras una criatura creada por Dios y que Dios te dio la existencia. ¿Por qué? ¿Por azar? Ah, que yo no tenía nada que hacer, estaba jugando a los dados ahí a ver qué salía. No, estuviste en los planes y en los pensamientos de Dios, y Dios te amó, te dio la existencia y te ha estado amando hasta la mañana de hoy domingo. Te ama Dios. Reconoce que Él te ama. Y si eso despierta una cosquillita en tu corazón, en tener ganas de amar a Dios, pues entonces vamos bien. Vamos bien en el proceso de hacerlo primero sobre todo lo primero. ¿Qué es lo primero sobre todo lo primero? Amar a Dios sobre todas las cosas. No por algo es el primer y más importante mandamiento, ¿no? Ay, es que Dios estaba en esa soledad que necesita que usted lo ame. ¿Será así? Tú y yo necesitamos reconocer el amor de Dios para poder amarle. Primero, ¿cómo amo a Dios? Reconoce cuánto te ama. Reconoce que te amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz, a sufrir el castigo, a derramar la sangre, siendo santo y sin mancha, enmudeció como un cordero que es llevado al matadero, no abrió su boca. ¿Por qué lo hizo? Porque te ama, darling. Te ama el Señor. Y te ama de tal manera que dio su propia vida. Su propia vida. Difícilmente alguien dará la vida por un justo, mas Él dio la vida por ti, que eres un pecador, y por mí. Tremendo. Vamos bien en los pasos de cómo amar a Dios, reconociendo su amor. No, ya con esa sería suficiente. Ya con esa. Tú no amas a Dios porque no quieres, pero hay razones para amarlo. La segunda cosa que debemos reconocer de Dios para poder amarlo es reconocer que es nuestro Padre. Padre, es un Padre amoroso, un Padre bueno, un Padre tierno, un Padre cuidador, un Padre protector, te protege a ti, un Padre dador, te da a ti, un Padre proveedor, te provee a ti. Es un Padre. ¿Cómo no amar a un Padre así? Hay que ser muy duro, muy frío, ¿no? O perdóname la expresión, muy canalla, para no amar a un papá así, que no te ha hecho ningún daño y que solamente busca tu bien. Padre, es tu Padre, es tu Padre. ¿Qué sería lo primero que tú harías con un Padre así? Amarlo. Un Padre tierno, nos portamos tiernos con Él. Un Padre amoroso, nos portamos amorosos con Él. Un Padre que me busca, pues yo también lo busco a Él. Un Padre que extiende sus brazos, pues yo voy a sus brazos, ¿no? Amarlo, reconocer
que es nuestro Padre. La tercera razón, de muchas razones que se nos iría esta vida y la otra. La tercera razón por la cual debemos amar a Dios, no como un deber, sino como una pasión, como una correspondencia, como recíproco, como reciprocidad. Es porque es nuestro Salvador. Imagínate, tú y yo éramos merecedores de la condenación eterna. Tú y yo éramos merecedores del infierno, nos rebelamos contra Él y Él te salvó, nos salvó. ¿Te merecías la salvación? La salvación es por tus obras, te portas bien y luego Dios te debe la salvación. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues esa salvación es un don de Dios. La salvación, la gracia, te salvó. ¿Qué sería lo mínimo que tú correspondías a un Dios que te salvó sin que lo merecieras? ¿Cómo corresponderías a esa salvación que Dios te dio? Amándolo, amándolo, amándolo. Reconocer que Dios te salvó y que la salvación es toda del Señor. ¿Qué produce en tu corazón? Ay, Señor, gracias, Señor, de la que me libraste. Ay, Dios mío, donde el gusano nunca muere y la llama nunca se apaga. Bendito es tu nombre, Salvador mío, Señor mío. Gracias. Ay, Dios mío, yo te quiero amar por haberme salvado. Estamos reconociendo que nuestro Salvador nos amó, es nuestro Padre, nos salvó. ¿Cómo no amar a un Dios tan bello? Debemos partir de ahí, porque nos ocupamos en todas las cosas de la vida cristiana. Trae aristas, trae cosas, trae añadiduras, y aparte la vida no es difícil y también trae sus ayayáis, y nos ocupamos en muchas cosas y descuidamos lo primero y más importante, Joana: amarlo. Amarlo. Amar a papá, amar al Salvador, amar al que nos amó, al que nos ama, al que nos dio la vida. ¿Partimos de ahí o no? 7 pasos para amar a tu semejante. Las 7 claves de la obediencia al Señor y la vida santa. ¿Qué? Si no puedes reconocer lo que Dios es y ha hecho por ti, no lo puedes amar. Lo demás será gravoso. ¿Sí o no? Gravoso. Gravoso. Otra razón de muchas por las cuales amamos a Dios está más fácil: porque es Dios. Si que te haya salvado no te basta, que es tu Padre no te basta, y que te amó y te ama no te basta, pues fíjate que Él es Dios. ¿Sabe lo que significa ser Dios? Que no hay nadie como Él, que es todopoderoso, que dio tu vida, tu existencia, y así como la dio, un día la va a pedir. Que es el Señor que creó los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Sí, los dinosaurios también. Es Dios, y aparte de que es Dios, es un Dios bueno. Yo quiero amar a ese Dios. Yo no sé usted. A mí se me hace que me dan ganas de amar a ese Dios de la creación que dio mi existencia y me puso en lo que Él creó para mí. Aparte, si me doy cuenta que me salvó porque me rebelé contra Él, me dan más ganas de amarlo. Y si me doy cuenta que no estoy huérfano en la vida, sino que tengo un Padre con brazos abiertos que me cuida, pues me dan más ganas de amarlo. Y si me doy cuenta que Él me amó primero y me ama, oh, ya estoy locamente enamorado del Señor.
Última razón para amar a Dios, porque te colma de favores. ¿Cuántos no agradecemos o amamos a las personas que nos colman de favores, no? Personas buenas, generosas, que están pendientes. ¿Cómo no amar a una persona así? ¿Cómo no amar a la profe, que es tan generosa, tan buena profe con nuestros hijos? Para nosotros la profe nos hace un favor muy grande con nuestra hija, educarla, tenerla, alimentarla, formarla, entre otros favores. ¿Cómo no amar a Nelsito, a Joana, a Darly, que me ayuda mucho, a Lucerito, a Elena, a los niños, a Sandrita, a Mónica, a mi esposa? Yo estoy colmado de favores de todos ustedes. Dios te ha colmado de favores y te colma de favores. ¿A cuántos aquí Dios no les ha hecho un favor? No le quitó esa persona que de su vida, de la que usted estaba enamorado, enamorada, y usted, ay, no puedo vivir sin ella, pero Dios mío, haz algo, y Dios se la quitó. ¿Qué le hizo? Un favor. Un favor. Nos colma. ¿Cómo no amar a Dios que nos colma de favores? ¿Sí o no? ¿Cómo no amar a Dios? Y hay más y más y más razones por amar a Dios. Nos amó primero, te ama, es tu Padre, te cuida, te protege, eres su hijo, te salva, es Dios y te colma de favores. ¿Quieres amar a Dios? Ámalo. Ama a Dios. Construye una relación de amor con Él. Una relación de amor con Él. No una relación religiosa. Una relación de amor con Él. Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia entre conocer de Dios, conozco de Dios, o camino con Dios. Es el siguiente paso post fe, después de la fe. Caminar con Dios requiere que involucres el querer como el hacer. Y el querer involucra tu voluntad. Caminar con Dios es estar sujeto a la voluntad de Dios. ¿Amén o no amén? Y eso requiere, primero, que quieras hacerlo, que quieras caminar bajo la voluntad de Dios. Y segundo, que tu voluntad, tu decisión se mueva en caminar con Dios. No es lo mismo que tener solo fide, solo fe. Ahora involucra tu querer y tu querer involucra tu voluntad. Es caminar con Dios, es ser intencional en caminar día a día con Dios. Entonces, el que conoce de Dios busca el propósito de su vida. Ay, Señor, tú tienes un propósito conmigo. ¿Cuál será el propósito de tu vida para mí? Porque no me saliste antes al encuentro, me saliste ahora, pero tú tienes un propósito conmigo. Yo quiero saber tú qué quieres conmigo, si quieres servirte, si quieres que yo sea un empresario, un pastor, yo que sea una maestra, si quieres que yo haga esto, que yo eduque. ¿Cuál es el propósito que tienes conmigo? El que conoce de Dios, busca ese propósito de Dios para él. ¿Cuántos se han preguntado cuál es el propósito que Dios tiene conmigo? Yo creo que sí. El que camina con Dios, Dios es todo lo que le da sentido a su vida. Ya pasó de conocer de Dios y buscar un propósito, ahora camina en Dios porque Él es todo lo que le da sentido. Es distinto buscar un propósito a que mi vida tenga sentido pleno y completo. Caminar con Cristo es todo para Él y para ella porque es lo único que le da sentido a su vida. Es distinto buscar un propósito de Dios para mi vida. Ahora, no estoy diciendo que lo uno sea malo o que lo otro sea mejor. Estoy diciendo que hay diferencias, porque aquí nos vamos a identificar usted y yo en las dos.
O conozco de Dios o camino con Dios. En unas solamente conozco, en otras sí camino. O en unas no camino y en otras solo conozco. Siguiente. Que conoce de Dios, tiene conocimiento, sabe de Biblia y da consejo y todo. No, mira, hermanita, lo que pasa es que tú tienes que hacer es esto y esto y esto. Es usted lo que tiene, mijita, es que doblar rodilla. Y conoce de las cosas de Dios, conoce cómo funciona la vida cristiana. Es que usted tiene que ir a la Biblia y eso, métase 21 días de ayuno y eso, mijita, conoce de Dios. Y a veces el conocer de Dios trae cierto envanecimiento, ¿no? Ah, sí, yo sí sé cómo es que es con Dios. Conoce de Dios y eso a veces se envanece, ¿no? Envanece un poco. El que camina con Dios también conoce, tiene conocimiento, pero el que camina con Dios siente una humillación, no un envanecimiento. Una humillación por lo que le hace falta conocer. El que conoce de Dios tiene conocimiento. El que camina con Dios dice: ¿cuánto me falta, Señor? ¿Cuánto me falta, Dios mío? Quisiera yo de verdad crecer, Señor. Es la diferencia. Conocimiento envanece para el que solo conoce, pero ese conocimiento humilla al que camina con Dios porque sabe cuánto le hace falta. Entre más conoce de Dios, más sabe cuánto le está haciendo falta. ¿Hay diferencias o no? Conocer de Dios y caminar con Dios. Otra, que conoce de Dios, busca, María Livia, busca las bendiciones de Dios. ¿Está mal eso? ¿No? Porque Dios nos bendice. Es más, Dios quiere bendecirnos. Es más, Dios ha estado bendiciéndonos. Es más, Dios nos va a seguir bendiciendo. Dios espera que le pidamos para Él darnos. Y nosotros estamos buscando bendiciones de Dios. ¿Está mal? No. El que conoce de Dios sabe que Dios bendice, busca y espera que Dios le bendiga. ¿Cierto que sí? Ese es el que conoce de Dios. El que camina con Dios sabe todo lo que sabe el que conoce. Sabe que Dios lo bendice, sabe que... Pero el que camina con Dios quiere bendecir a otros con las bendiciones que Dios le da. Quiere bendecir a Dios y quiere bendecir a otros. El que camina con Dios. El que camina con Dios. Otra. El que conoce de Dios. ¿Usted hace cuánto conoce de Dios? Hace como 30 años. ¿Y camina con Dios? No, solo conozco de Dios. Pero hubo un día que sí caminé con Dios como un añito. Que conoce de Dios, sabe cosas del poder de Dios. No, imagínense que es un día Jesús caminó sobre las aguas y un día el mar se abrió, Moisés con una vara y sacó agua de la roca. Imagínense que mi tía tenía un cáncer, el Señor la sanó. Imagínense, Dios tiene poder, conoce que Dios tiene poder. Y tranquila, hermana, es hora, perdón, María. Y tranquila, hermana, es hora que Dios tiene poder y misericordia. Y el que conoce de Dios cuenta que Dios tiene poder. ¿Sí o no? El que camina con Dios experimenta el poder de Dios. Experimenta en su vida el poder de Dios. Experimenta en su vida cuánto Dios lo ama. ¿Hay una diferencia o no? Hay una diferencia. El que conoce de Dios razona y cuestiona. ¿Está mal eso? No. No, nuestra fe es razonable. Cuestionar no está malo, quedarnos con la duda, de pronto sí. Y conoce de Dios, razona y cuestiona. Pero el que camina con Dios, obedece, porque tiene una relación con Dios. No tiene miedo, no razona, no cuestiona, solamente dice: esta es tu voluntad de Dios y esta no, te voy a hacer la tuya. Ya, ¿viste? Y con gozo lo hace. El que camina con Dios. Camina con Dios. Estoy terminando. El que conoce de Dios reclama que Dios le dé.
Señor, pero mira que yo me he portado bien, yo ofrendo, yo diezmo, yo hago, Señor, y tú no me das eso que te estoy pidiendo, ¿no? Está ahí, conoce de Dios y está bien, no está mal. Pero el que camina con Dios da generosamente, da a Dios generosamente su tiempo, su esfuerzo, no da sus obras. Cuando llegamos a la casa cansados y rendidos, al lunes no leí la Biblia, el martes no leí la Biblia, el miércoles tampoco, pero hoy sí la voy a leer. Y abrimos allá 10 de la noche y abrimos allá Proverbios 5 y no alcanzamos a leer ni medio proverbio. ¡Wow! No, estamos dando a Dios ¿qué? Las obras. Lo que por allá medio me sobró de tiempo. Pero al otro día en la mañana está listo para pedir y para dar. Vaya, si me sobra algún tiempito. ¿Sí o no? Que conoce de Dios, pide, reclama, que camina con Dios, da generosamente, no de lo que le sobra. Pero última, el que conoce de Dios evangeliza. ¿Sí o no? ¿Está mal evangelizar? No, evangelizar. ¿Y el que camina con Dios no evangeliza? No, también evangeliza. El que camina con Dios hace discípulos. Porque el mandato ¿cuál es? ¿Cuál es la gran comisión? Hacer discípulos. Hacer seguidores de Cristo. Hacer seguidores de Cristo. ¿Cómo evangelizamos? Yo enviaba algo al grupo. Sobre evangelizar. Todos estamos llamados a evangelizar. ¿Cómo evangelizamos? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para evangelizar? ¿Qué creen ustedes? Saber a quién vamos a evangelizar. Tengo un nombre en mente. Mi esposa, mi esposo, mi vecino, mi amigo, mi novio, mi novia, mi cuñado, mi tío, mi compañero de trabajo, el del carro, el del taxi, el de la bomba. ¿A quién voy a evangelizar? Si se sabe el nombre, bien. Si no, póngale el cargo. El vecino de la camioneta blanca. ¿Y qué hacemos cuando ya sabemos a quién vamos a evangelizar? Oramos. Señor, toca su corazón, dame las palabras, dame el momento, sálvalo. Señor, haz algo por él está ciego. Oramos por esa persona, ayúdalo, Señor. Al menos que yo le pueda dar un mensaje tuyo. Oramos por esa persona. Y lo siguiente que hacemos, le hablamos, lo contactamos, le caemos. Pero no evangelice con términos evangélicos. ¿Sí? Hermano, Dios lo bendiga, el Señor esté contigo, aleluya, santo, santo, santo. No le diga hermano, ni aleluya, no hacemos evangelizar. Y es que Romanos 3 versículos, no. Sus palabras. Entable una relación, una cercanía. Si es un versículo, sepa decirlo. Evangelizamos. Y después de que ya le hablamos o ya tenemos un contacto, una cercanía, ¿qué es el siguiente paso? ¿Cuándo nos volvemos a ver? ¿Cuándo nos volvemos a encontrar? Lo invito a mi casa. Oiga, yo quiero ir a su casa. Y vamos. Va usted allá y charlan un rato. Llevar la Biblia y hacen una oración corta. Le comparte su testimonio. Cortico. Que la próxima vez lleva la Biblia. Ya, oración y ahora Biblia. Y al mes siguiente lleva el parlantico, el celular y pone una canción. Y ya usted armó un grupo de estudio bíblico, una célula. Está llevando oración, palabra y alabanza. Y después dice, lo invito a la iglesia. O esa persona le dice, ¿y usted, a dónde es que usted va?
Pasó de evangelizar, el que conoce de Dios evangeliza, pero usted que camina con Dios está haciendo discípulos. Discípulos. Hay fiesta en el cielo por un alma que se arrepiente, que pasa de la muerte a la vida eterna. Tremendo. Última. El que conoce de Dios tiene una serie de normas religiosas. Es que en la iglesia hay que hacer qué, hay que hacer qué, hay que hacer qué, hay que hacer qué, la vida cristiana hay que hacer qué, y eso es una lista así, A, B, C, D. Usted no tiene una vida cristiana, usted cambió de religión. Ahora conoce un poquitico más de Dios y cambió de local. Conoce de Dios. Tiene una serie de normas religiosas, gravosas. El que camina con Dios no tiene una serie de normas religiosas, tiene una vida nueva, tiene una vida nueva, tiene una nueva relación de amor con Dios. Es completamente distinto a la vida religiosa, casi que opuesto, tremendo, tremendo. Evalúate tú ahí entonces. Si eres la persona que conoce de Dios o eres la persona que camina con Dios, o en qué conoces solamente de Dios y en qué caminas de Dios y cuánto deseas realmente caminar plenamente con Dios. ¿Cómo? A través de una relación de amor que tú construyas con Él. ¿Por qué? Porque Él te amó primero, porque es tu Padre, es tu Salvador, porque es Dios, porque es tu proveedor, el que te colma de favores. Así, obedecerle y amar a los hermanos no será gravoso, será un placer, será un gozo. El que conoce de Dios tiene una vida centrada en sí mismo. Ay, las cosas de Dios son tan bonitas, sí, pero yo, centrada en sí mismo. Es una vida egoísta. Las cosas de Dios son para mí, solito. El que camina con Dios tiene una vida centrada en Dios, porque Dios le da sentido, y en servir a los demás. Es la diferencia. Es la diferencia que hay entre caminar con Dios. Entonces, mis queridos, primera conclusión: construye tu relación de amor con Dios. Ya tienes razones suficientes para amar a Dios. Construye una relación de amor con Dios para que amar a los semejantes y obedecer a Dios no te sea gravoso. Que no resulte Cristo siendo el tropiezo de tu vida y de tu obediencia. Primero, vamos a salir de acá con toda la intención de decir: ay, Señor, tengo todas las razones para amarte y enamorarme de ti y construir una relación de amor contigo. Con eso tu vida cobrará un mejor sentido. Con eso tu vida caminará con el Señor. Pasarás de ser solamente una persona que conoce las cosas de Dios a una persona que camina con Dios, que experimenta el amor, el poder de Dios en su diario vivir. Segundo, camina de la mano con Dios reconociéndolo y relacionándote con Él. Reconociéndolo y relacionándote con Él. ¿Vale la pena o no vale la pena? ¿Vamos a pasar de conocer las cosas de Dios a caminar con Dios, sí o no? A caminar con el Señor, a construir esa relación de amor, porque Él nos amó primero, y todo lo que hagas en ese caminar con Dios no será en vano. Denle un aplauso al Señor Jesús, por favor.